La gratitud es la respuesta lógica ante la obra de Cristo. De hecho, yo creo que una mujer cristiana, una mujer joven cristiana, ingrata, es una contradicción en términos. O sea, no podemos profesar fe en Cristo y al mismo tiempo cultivar un corazón ingrato. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola jóvenes verdaderas, yo soy Betsy Gómez y les doy una cordial bienvenida a esta miniserie acerca de la gratitud en nuestro podcast Joven Verdadera. En esta ocasión me acompaña una amiga muy especial y su nombre es Wendy Bello. Hola Wendy. Hola Betsy, encantada de estar contigo y de acompañar a la audiencia de este podcast. Wow, Wendy, tú estás en Miami, ¿verdad? Sí, señorita. Yo estoy en Texas. Yo estoy aquí experimentando una experiencia muy surreal porque hay un silencio en esta casa. Los bebés están durmiendo, los grandes están haciendo escuela y yo estoy aquí encerrada en mi closet hablando contigo. ¡Qué bendición! Wendy, ¿hace como qué tiempo que nos conocemos? ¿Como 3, 4 años? Sí, ya más de 3 años, sí. Uh-huh. Nos conocimos en una conferencia que coincidimos en un panel. Ya no me recuerdo de qué se trataba ese panel, pero ahí fue la primera vez que te conocí y bueno, y desde ese tiempo te he dado seguimiento en las redes y de verdad que todo lo que haces me bendice. ¿Le puedes contar a las chicas qué haces, quién eres, o hablarnos un poquito de tu familia para que las que no te conocen pues estén un poco al día contigo? Gracias, sí. Pues mi nombre ya saben que es Wendy, vivo en la ciudad de Miami, aunque soy cubana, pero hace ya un poquito más de 20 años que estamos fuera de Estados Unidos, mi esposo y yo. Mi esposo se llama Abel, hace 26 años que estamos casados. Tenemos 2 hijos, ya, bueno, la niña, que ya no es niña, está terminando su adolescencia, ya es universitaria, y, y nuestro hijo varón, pues está en el primer año del high school, de la secundaria, y eso es en lo que familia se refiere. Así que les puedo contar también que el Señor me ha dado el gozo de poder servirle a través de los libros que escribo y de la enseñanza de la palabra a otras mujeres. Me encuentran por allí en el grupo de autoras de Lifeway Mujeres, que es un sello de la casa VIH Español, y algunas otras cositas que hacemos por allí, como colaborar con Coalición por el Evangelio en la red de entrenamiento para mujeres. Colaboro con otros ministerios también escribiendo, que realmente es una de las cosas que más disfruto hacer y por las que le doy muchas gracias al Señor. Así que ahí a rasgos generales eso es lo que hago. Bueno, así que si tú estás escuchando, tú puedes saber que aquí tenemos una mamá de adolescentes, una mamá de jóvenes. Ujú, así Así mismo. que yo creo que tú tienes mucho que aportar y que enseñarnos porque estás viviendo eso de primera mano y además toda la gracia y, bueno, pues el don que el Señor te ha dado para comunicar su verdad. Hoy vamos a estar hablando acerca de la gratitud y antes de que tú que estás escuchando te vayas y digas, ay, ese tema ya está muy gastado, no creo que sea relevante para lo que estoy viviendo hoy, quiero que sepas que te vas a sorprender cuando comiences a hacer las conexiones entre la ingratitud, entre el evangelio y cómo respondes a las cosas del día a día. Así que primero, Wendy, yo te quiero hacer una pregunta y es que a veces en nuestra sociedad vemos que la gratitud es como un sentimiento, algo que yo puedo, no sé, traducir como en una emoción. Entonces, yo quiero preguntarte por qué la ingratitud es mucho más que un sentimiento para una mujer joven cristiana. Yo creo que la respuesta rápida y concisa es esta: la ingratitud no es un sentimiento, la ingratitud es un pecado en realidad, Betsy, porque la ingratitud no reconoce la bondad de Dios en nuestra vida. No reconoce que lo que tenemos o que no tenemos incluso es por la soberanía de Dios, ¿verdad? Y hay un pasaje que a mí me encanta en los Salmos, que es Salmos 50:23, que dice: el que
me ofrece su gratitud, me honra. Eso quiere decir que lo contrario también se cumple, ¿verdad? Que la ingratitud es no dar a Dios el honor que le corresponde, ¿verdad? Es ponernos a nosotros en el centro del mundo. Y es que la Biblia en muchísimos pasajes nos ordena que demos gracias a Dios. Nos habla incluso de que lo hagamos en toda circunstancia, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús, como escribió allí Pablo en Tesalonicenses, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 5:18. Entonces yo creo que hay dos cosas que podemos decir. Ingratitud es pecado, porque no reconocemos la bondad de Dios, ni quién es Él y su soberanía, y porque además cuando somos ingratos, entonces estamos siendo desobedientes, ¿verdad? A lo que la palabra nos enseña. Yo creo que una joven que esté escuchando este podcast y dice, bueno, pero es que es fácil decir, bueno, la ingratitud es pecado, pero ¿qué si yo no siento ser agradecida? No voy a ser hipócrita. Estamos en un mundo que nos está empujando a vivir de una forma súper visceral. Lo que yo siento, lo que yo experimento es lo que define lo que es la verdad. Entonces, realmente eso cuando nos dices que la ingratitud realmente es un pecado, que la gratitud se trata de darle honra a Dios por lo que Él ha hecho, entonces me enseña que la gratitud en realidad no tiene nada que ver con lo que yo siento inicialmente, sino que la gratitud es una respuesta. Es una respuesta ante lo que Dios hace. Es una respuesta ante la condición de mi corazón ante el obrar de Dios. Entonces, si nosotros vemos a lo largo de la Biblia, desde el día 1 de la humanidad, vemos evidencias de ingratitud. ¿Cuál es el peligro de nosotras incurrir en ese pecado, como tú muy bien lo llamas? ¿Cuál es el peligro de nosotras tener un corazón ingrato? Mira, yo creo tú que estabas hablando de que si nos vamos, ¿verdad? Nos remontamos en la Biblia bien atrás, allá casi que al comienzo, nosotros vemos que Dios detesta la queja, que Dios detesta la ingratitud. Nosotros pensamos, por ejemplo, en el pueblo de Israel, y te acuerdas cuando iban en su trayectoria, ¿verdad? Hacia la tierra prometida. ¿Cuántas veces se quejaron contra Dios, verdad? Unas veces se quejaban por la comida, porque ya no tenemos lo que comíamos antes. Otras veces se quejaron porque cuando Josué y Caleb, por ejemplo, fueron a explorar la tierra que Dios les estaba prometiendo y que les estaba garantizando que sería de ellos, se quejaron porque dijeron, no podemos, es demasiado, allí hay gente muy grande, nos van a matar, mejor que regresemos a Egipto, y ya querían. Se habían olvidado el milagro de libertad que Dios les había dado y querían regresarse. Al punto que Dios les dice, y voy a leerte ahí rapidito en Números 14. Dios dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Y le dijo Dios a Moisés, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Y bueno, sabemos al final de la historia que toda una generación pereció allí en el desierto, porque como decimos, como que ya eso fue el colmo para el Señor, ¿verdad? Porque sus quejas eran en realidad una señal de su ingratitud, una señal de desconfianza en Dios, al punto que la trayectoria que pudieran haber hecho unos días les tomó 40 años. Wow. Y después nosotros llegamos entonces al Nuevo Testamento y nos encontramos a Pablo allí en Romanos 1, que advierte que por la ingratitud Dios entregó a los hombres a una mente depravada y al final a la muerte. Entonces sí, hay un peligro grande entre la ingratitud. ¿Por qué? Porque Dios no lo ve como que simplemente, es una mala actitud. No, es mucho más. Es mucho yo más creo que eso. algo que una joven puede pensar es que, bueno, la ingratitud es algo, un sentimiento con el que yo amanecí hoy. Y yo no sé de dónde vino ese sentimiento, yo no tengo la culpa de lo que está sucediendo. Y no es así, lo vemos como tú muy bien nos explicas desde el principio, lo vemos aún desde el Edén. Nos damos cuenta que la ingratitud es una respuesta por nuestra condición caída, Wendy. O sea, el pecado que mora en nosotras nos predispone a reaccionar, a responder de manera mal agradecida.
La Ujú. ingratitud está incrustada en nuestra pecaminosidad, en lo que nosotras somos. Y a mí me encantó cuando dijiste eso del pueblo de Israel, porque es muy fácil mirarlo como en una película, esa por ejemplo la de Ajá, Moisés. Te estoy dando maná, no, quiero carne. Soy tu Dios, no, quiero un rey como las demás naciones. así mismo. Y podemos decir, wow, qué ingrato es el pueblo de Israel, pero al final de cuentas somos iguales, o sea, esos somos nosotros. Y hay Ujú, una frase que a mí me encanta de Nancy DeMoss Wolgemuth. Ella dice que la ingratitud es como una tierra, un terreno en el que crecen todo tipo de pecados. ujú, Y esa es una verdad. O sea, primero comenzamos siendo malagradecidos, con un corazón ingrato, nos montamos en esa avenida y eso nos conduce a todo tipo de pecados. Entonces, si una joven nos está escuchando y dice, wow, sí es cierto, ahora me doy cuenta que esto no es un sentimiento, algo fortuito que me levanté sintiéndome mal agradecida, no es una rabieta contra mi mamá, sino que realmente es una respuesta directamente hacia Dios. Es una respuesta porque es una respuesta acerca de mi pecaminosidad que revela un pecado en mí. Entonces, ¿cómo tú puedes, Wendy, darle esperanza a esa joven para que ella pueda entender que la cura para la ingratitud se encuentra en el Evangelio? Mira, yo creo que el evangelio es, y es algo en lo que yo últimamente he estado pensando mucho, ¿verdad? El evangelio es para todos los días. El evangelio no es para un día nada más, ¿verdad? Y es para lo cotidiano también. Entonces, cuando yo entiendo y cuando tú, joven que estás escuchando, entiendes que sin Cristo tú estabas muerta, que en realidad no merecías nada, que si algo merecías o merecíamos todos, ¿verdad? Es la condenación de Dios por nuestro pecado, pero que gracias a la obra de Cristo en la cruz, ahora tenemos vida, ¿verdad? Como nos enseña la palabra. Entonces, no tenemos razones para vivir con ingratitud, sino al contrario, tenemos todas las razones del mundo para vivir con gratitud, ¿verdad? Mirar a la cruz es el mejor recordatorio diario de que podemos vivir dando gracias. Y sabes que también es el orar cada día, que el Señor nos traiga esto a la mente, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que a veces como que damos por sentado y en realidad son un resultado de la gracia y la misericordia de nuestro Dios y pedirle que nos perdone, ¿verdad? Yo creo que esto es crucial también. Cuando nuestro corazón se va por el camino del orgullo y la arrogancia y podemos recordar de nuevo que Cristo también murió por eso y podemos darle gracias. Entonces, el recordar lo que es el Evangelio, ¿verdad? La obra de Cristo a nuestro favor, la obra que no podíamos hacer, nos tiene que motivar a dar gracias, porque supongamos que no tuviéramos más nada, Betsy, en este mundo, que de pronto nos quedáramos sin nada, tenemos a Cristo y lo Mm, que Él hizo. Y y eso es suficiente. con eso podemos vivir cada día, ¿verdad? Recordando eso, que todo lo demás es una añadidura del Señor. Amén. Amén. Nosotros vivimos en una sociedad y en una cultura digital que nos está apuntando todo el tiempo las cosas que supuestamente necesitamos. Ujú, Entonces miramos para la derecha, abrimos las redes sociales y vemos personas con vidas que lucen tan perfectas, miramos a la izquierda y vemos la ujú, televisión, vemos los anuncios comerciales que nos dicen, tú necesitas eso, y al ujú. final del día creemos todas esas mentiras y nos sentimos que tenemos razones válidas y lógicas para cultivar un corazón ingrato porque no tenemos todo lo que se supone que deberíamos tener. Y eso que tú acabas de compartir nos trae perspectiva porque al final, si nos sentimos de esa manera, lo que quiere decir es que estamos mirando los lugares equivocados para buscar satisfacción. Estamos Ujú, creyendo estas mentiras porque pensamos que las cosas materiales o el estilo de vida de fulana de tal en las redes sociales o tal o cual cosa que puedo adquirir con dinero me puede satisfacer, o quizás la familia que tiene mi amiga o las condiciones en las que vive fulana. Pero cuando nosotras miramos a la cruz y nos damos cuenta que realmente nuestra mayor necesidad, Dios la proveyó en la persona de Cristo, nos damos cuenta que todo lo demás palidece, pierde exacto. color ante la maravillosa noticia
de el hecho de que hemos sido salvadas para una eternidad con Dios. Y me imagino que te puedes relacionar un poco porque conoces muy de cerca lo que, por ejemplo, en mi caso, nosotras que somos ambas del Caribe, somos de países de tercer mundo, sabemos lo que es una pobreza extrema. En el caso tuyo, que también eres de Cuba, me imagino que tú también puedes coincidir conmigo de que hemos visto la necesidad de primera mano y aún así podemos testificar, Dios es suficiente, no tengo razones para ser ingrata. Amén, así es. Sabes que venía a mi mente, mientras te escuchaba hablar, venía a mi mente un pasaje de Primera Timoteo, ahí al final, en el capítulo 6, donde Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Que la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia, pero le dice, cuando va acompañada de contentamiento. Wow. Y en otras versiones hablan como que dice, hay una traducción que si mal no recuerdo dice algo como que tu religiosidad es efectiva, vamos parafraseando, solo si va acompañada de contentamiento. Entonces, sí, tenemos que pedirle al Señor que nos haga mirar el corazón y chequearlo, ¿verdad? Porque a veces podemos creer y decir, sí, wow, yo soy tremenda cristiana, de nada te vale todo lo que creas que eres, a pesar de que sabemos que nada somos delante del Señor, pero este llamado de alerta, que de nada vale todo lo demás que hagamos, todas nuestras buenas obras, toda nuestra devoción y demás, lo que está diciendo aquí la palabra, cuando no hay contentamiento, es decir, cuando no estamos contentas con aquellas cosas que el Señor nos ha dado y con las que no nos ha dado, ¿verdad? Así es. Y es que, Wendy, la gratitud es la respuesta lógica ante la obra de Cristo. De hecho, yo creo que una mujer cristiana, una mujer joven cristiana, ingrata, es una contradicción en términos. O sea, no podemos profesar fe en Cristo y al mismo tiempo cultivar un corazón ingrato. Hay un versículo en Colosenses, 2 versículos, que yo voy a leer. Y ya para concluir, yo quiero preguntarte, ¿cómo nosotras podemos nutrir nuestro corazón con la verdad del Evangelio de manera que pueda fluir gratitud de nuestro corazón, de nuestros hechos? Colosenses 2, en los versículos 6 al 7 dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe. Y como para ponerle una cereza a este lado, dice, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Y vino este versículo a mi mente precisamente por los que tú nos compartiste. O sea, ¿de qué sirve yo estar arraigada, estar firme en Cristo, confirmada en esa fe, si yo no reboso ese testimonio de gratitud? Entonces, ¿cómo tú crees que yo puedo vivir a la luz de este pasaje en la vida real mañana cuando yo me despierte? Mira, yo creo que el texto mismo nos indica, ¿verdad?, la respuesta. Si nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? La Escritura nos está llevando a decir, tienes que vivir arraigada en Cristo, es decir, tienes que vivir bien pegadita a Él. Tu vida tiene que estar completamente dependiendo de Él y el resultado de ese vivir arraigada en Cristo, y eso quiere decir obviamente vivir en total rendición, en total dependencia, en total sujeción a la palabra. Por supuesto que eso va a provocar en mí gratitud y lo voy a ir viendo, vamos a decir, creciendo, ¿verdad? Cada día un poquito más, porque se nos olvida a veces que el Señor está trabajando en nosotros para conformarnos a la imagen de Cristo. Así que mientras más arraigada nosotros estemos en Él, más nos vamos a parecer a Él. Y obviamente la gratitud va a ser un resultado de todo esto. Así es, así es. Wow, Wendy, yo no puedo creer que ya hemos estado hablando por tanto tiempo. Hablar contigo es un deleite, es dulce y se nos va el tiempo. Tenemos que cortar aquí, pero la próxima semana vamos a ver cómo luce este tema en la vida práctica. Así que en este episodio quisimos darte como un fundamento para que vayas pensando en este tema, para que respondas
Y yo te animo, como siempre te animo al final de cada episodio, no pases a lo próximo. Lo que vas a querer hacer ahora es ir a las redes sociales, postear a lo mejor acerca de este episodio o lo que sea que te distraiga. Pero te pido, por favor, no pases a la próxima actividad. Toma un momento para responder a Dios en gratitud, para responder a Dios en alabanza o en arrepentimiento. O simplemente pídele al Señor, Señor, dame ojos para ver, dame un corazón que pueda contemplar tu hermosura de manera que yo pueda responder en gratitud ante la maravillosa obra que tú has hecho. Gracias, Wendy, por estar con nosotras en este primer episodio de esta miniserie. Gracias a ti. Y a ti que nos escuchas, responde al Señor y volvemos la próxima semana. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.